A todos, mi nombre es Juan Pablo Taleo y vamos a hablar de mortalidad anual en fracturas de cadera en pacientes mayores de 70 años operados en nuestro centro. Bueno, para introducirnos un poco en el tema, el 90% de estas fracturas se van a presentar en mayores de 65 años, donde hay un franco predominio del sexo femenino, hasta un 80% se presentan en mujeres. El 90% de estas fracturas se dan por traumas de baja energía. Dentro de las fracturas osteoporóticas, entre las que además se pueden nombrar las fracturas vertebrales, la fractura de húmero proximal, las fracturas de costillas, son las que mayor mortalidad presentan, siendo esta en las fases hospitalarias de un 2 a un 7% y la mortalidad anual, según las distintas series, del 17 al 33%. Bueno, presentan 2 a 3 veces mayor mortalidad en población de igual sexo y edad, es decir, en las poblaciones que no presentan fractura de cadera. A mayor edad se observa mayor mortalidad. Esto se observa sobre todo en hombres, donde aumenta hasta 7 veces la mortalidad. La expectativa de vida se cree que disminuye hasta un 25% en relación a los pacientes que no presentan fractura de cadera. El exceso de mortalidad es máximo a los 6 meses, entendido como un aumento temporal de la mortalidad en una población determinada. Y no es solamente el aumento de mortalidad, sino que en el primer año se observa también un aumento de las morbilidades, del deterioro funcional, de los costos para el sistema de salud y de la necesidad de institucionalización. Según las distintas series, el aumento de mortalidad se observa hasta 5 a 10 años posteriores también, desde el episodio inicial. Esto mucho tiene que ver con el estado de salud previo que presentan los pacientes. A nuestra derecha se observa el cuadro con las enfermedades más prevalentes que tienen los pacientes de esta edad, y se cree que solamente un 40 o un 50% van a recuperar la funcionalidad previa que tenían en la fractura, un 30% van a quedar en cama permanente, y realizando el tratamiento quirúrgico idealmente en menos de 48 horas, lo que se logra es una movilización precoz y una disminución de las complicaciones prevenibles, bueno, fundamentalmente la trombosis venosa profunda, las úlceras por decúbito, entre otros. Sin embargo, no todos los pacientes son candidatos a realizar una cirugía en menos de 48 horas. ¿Por qué? Porque lo primero que debe realizarse es la optimización clínica, que es básicamente restaurar la volemia y la evaluación y tratamiento de las distintas comorbilidades que presentan los pacientes, ya que si no realizamos cierta optimización, aumenta hasta 3 veces la incidencia de complicaciones. Bueno, como vemos, hay factores asociados a mayor mortalidad que son dependientes del paciente, como son los factores sociodemográficos, entre los que se destacan el sexo masculino, la edad avanzada, vivir en un geriátrico, las enfermedades mentales, como por ejemplo la demencia, el deterioro cognitivo, depresión, delirio en el ingreso, los factores funcionales, como vamos a ver más adelante, como por ejemplo una alteración de la movilidad previa, una dependencia para las actividades de la vida diaria, una mala movilidad postoperatoria, y también la situación clínica del ingreso, que esto, entre otros puntajes, se mide por el score de la Asociación Americana de Anestesiólogos, que en base a las comorbilidades que presentan los pacientes, le asignan un puntaje de 1 a 5, como veremos más adelante. Y hay factores asociados a mayor mortalidad que no son dependientes, o mejor dicho, no dependientes del paciente, entre los que se destacan la escasa experiencia del cirujano, realizar un tratamiento conservador, la duración de la cirugía mayor a 90 minutos, carecer de un tratamiento en equipo multidisciplinario, bueno, no tratar la osteoporosis, el ingreso de pacientes en periodo de vacaciones o los viernes, entre otros. Bien, dentro de las causas de muerte a 30 días, vamos a ver, bueno, en el cuadro de la derecha se dan las principales causas de muerte a 30 días, vamos a ver que hasta un 43% de estas son inevitables, ya que se ven enfermedades previas graves que presentan estos pacientes, con lo cual no tenemos mucho que hacer en este punto, y se consideran más bien un empeoramiento del estado de salud previo. Así, en las dos imágenes inferiores vemos dos de los fármacos que utilizamos con más frecuencia como medida antitrombótica, ya que previo a la instauración de las medidas antitrombóticas, el tromboembolismo de pulmón también destacaba entre estas causas principales de muerte a 30 días. Bien, con respecto a las causas de muerte a un año, vamos a ver que en los pacientes que presentan fracturas de cadera son mayores para una población de igual sexo y edad.
Bueno, entre las principales causas están el infarto de miocardio, bueno, el cáncer, la neumonía y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sin embargo, según las distintas series, entre un 10 a 24% de estos pacientes, la fractura se considera una causa directa de mortalidad. Las causas no están bien establecidas, pero se cree que es debido a todos los mediadores inflamatorios que se generan a raíz de la fractura, y por esto es que las distintas series establecen que el exceso de mortalidad o el aumento de mortalidad se observa hasta 5 a 10 años posteriores al episodio inicial. Bien, como objetivo de nuestro trabajo fue describir la morbimortalidad anual en pacientes mayores de 70 años operados por fractura de cadera con prótesis en nuestro centro, entre el 12 de enero del 2018 y el 27 de diciembre del 2019. Las variables analizadas fueron el puntaje de Parker, los días de espera hasta cirugía, los días de internación totales, el score de la Asociación Americana de Anestesiólogos, el puntaje de Charson, la clasificación de complicaciones según que se presentaron y el tipo de fractura. Bueno, con respecto al puntaje de Parker, es un puntaje que fue publicado en el Journal of Bone and Joint Surgery en el año 93 por Martin Parker, donde la hipótesis que ellos tenían era que los pacientes que presentaban menor movilidad previa a la fractura tenían una mayor mortalidad, con lo cual establecieron este puntaje que lo que mide es la capacidad de marcha, si es extra domicilio, y si el paciente es capaz de ir de compras, y si esto lo puede realizar sin dificultad, solo pero con asistencia, con otra persona o no puede. Esto nos da un puntaje de 0 a 9 puntos y constituye un predictor de mortalidad anual, ya que lo que ellos observaron en el estudio original fue que los pacientes que tenían 5 o más sobrevivieron por lo menos un año y los que tuvieron un puntaje menor a 5 murieron durante el primer año. El puntaje de la Asociación Americana de Anestesiólogos, bueno, fue establecido originalmente para evaluar la mortalidad, la morbimortalidad perioperatoria. Es decir, no fue establecido para evaluar la mortalidad a largo plazo, pero bueno, por todas las implicancias que tiene, hoy en día sí se utiliza para esto en base a las comorbilidades que presenta el paciente previo a la cirugía. Y lo divide en 5 estadios, que son pacientes sanos, pacientes con una enfermedad leve pero sin limitaciones funcionales, como puede ser una fractura sin shock, unos pacientes con enfermedad sistémica severa, como puede ser una hipovolemia moderada, pacientes con una enfermedad sistémica grave, que es una amenaza para la vida, como por ejemplo una descompensación cardíaca, y bueno, pacientes moribundos, y agregaron una letra nueva al score original, que es los pacientes que requieren una cirugía de urgencia. Los pacientes que tienen un score de ASA, un puntaje de ASA mayor o igual a 3, se ha observado que tienen una mayor mortalidad, como veremos más adelante. Bueno, con respecto al puntaje de Charson, fue un puntaje que fue establecido inicialmente, publicado, mejor dicho, inicialmente en el año 87 por Mary Charson, donde, bueno, la idea inicial de esto fue evaluar la mortalidad anual que presentaban estos pacientes en base a 19 ítems que se comprobaron que si estaban presentes disminuían la sobrevida a largo plazo. Posteriormente se adaptó para medir la mortalidad de 10 años y además de las comorbilidades que presentan los pacientes, lo relaciona a la edad. Siendo esto, o sea, posteriormente a los 40 años, cada década de la vida va a sumar un punto. Y, por ejemplo, un score de 0 tiene una mortalidad de 10 años de 8%, de 1, 25%, de 2, 48%, y ya cuando es mayor o igual a 3, es 59% o mayor. Con respecto a las complicaciones, Ernest en 2012 publicó un sistema de clasificación de las complicaciones que se adaptó a cirugía ortopédica, adaptando un sistema de complicaciones que se había, digamos, pensado originalmente para complicaciones de cirugía abdominal. Bueno, y lo dividió en 5 grados en base al tratamiento requerido y a las complicaciones a largo plazo. Bueno, el grado 1 son complicaciones que no requieren cambios en el manejo postoperatorio habitual, como puede ser una osificación heterotópica. Grado 2 requiere un ajuste de manejo postoperatorio habitual, como puede ser una transfusión de sangre. El grado 3 requiere un manejo quirúrgico o un seguimiento radiográfico, pero no presenta secuelas, como puede ser una fractura. El 4 representa una amenaza para la vida y se presenta con secuelas, como por ejemplo un tromboembolismo de pulmón, y el 5 es la muerte. Con respecto a los pacientes de nuestra serie, los resultados que obtuvimos fue
que los pacientes, como decíamos, mayores de 70 años, tratados con prótesis en el periodo de tiempo que establecíamos previamente, el número total fue de 110 pacientes. Es importante aquí diferenciar que la muerte no se consideró como una complicación, sino que se consideraron por separado, presentando de estos 110 pacientes 10 complicaciones, que ya veremos cuáles fueron, de los cuales murieron 6, se presentaron 100 pacientes sin complicaciones, y dentro de estos pacientes 20 murieron, que es un total del 18%. De estas muertes, 16 se produjeron dentro del primer año y 4 se produjeron después del primer año. Y tuvimos una muerte intrahospitalaria. Tanto el número de muertes, 18%, se correlaciona con los números de las distintas series, que es de 17 a 33%, y con respecto a la muerte intrahospitalaria, que es del 2 al 7%, también. Bueno, las características de nuestra serie, como decíamos, fueron 110 pacientes, el promedio de edad fue de 83,8 años, hubo un franco predominio de sexo femenino, como lo describen las distintas series, siendo 93 pacientes femeninas. No hubo grandes diferencias en cuanto al número de fracturas mediales y laterales. El promedio de seguimiento fue de 14,7 meses. No hubo tampoco grandes diferencias en cuanto al lado derecho o izquierdo. El promedio de días de espera, que esto veremos más adelante, la diferencia que hubo entre pacientes complicados y no complicados y pacientes muertos y quienes vivieron, fue en promedio en total de 5,9 días. Los días de internación fueron en promedio de 8,7 y se le pudo hacer un seguimiento por consultorio a 106 de estos pacientes. Respecto a las complicaciones, como decíamos previamente, tuvimos un total de 10. Tuvimos un tromboembolismo de pulmón a las 3 semanas postoperatoria. Tuvimos 2 luxaciones protésicas, de las cuales una se produjo a los 10 días, otra se produjo a las 3 semanas POP. Aquí es importante aclarar que los ítems que aparecen de color rojo son las complicaciones que se asociaron a muerte. Entonces, ambos pacientes que presentaron luxaciones protésicas murieron. Tuvimos una sepsis a los 6 días postoperatorios, un accidente isquémico transitorio a los 4 días de internación. Tuvimos 3 infecciones protésicas agudas que se dieron a los 8 días, a los 17 días y a los 21 días postoperatorios. Los 3 pacientes murieron, como decíamos previamente, una neumonía aspirativa que se produjo a los 3 días de internación, que también este paciente murió, y una ACV que se produjo al día posterior de la cirugía. Esto nos da un total de 9,1% de complicaciones. Con respecto al score de ASA, si bien en nuestra serie no fue estadísticamente significativas las diferencias, sí se observó una mayor prevalencia de ASA 3 y 4 en relación a los pacientes complicados con los no complicados. Creemos que esta diferencia no significativa fue más bien por el número de la muestra que por la significancia que tiene en sí tener un ASA mayor, ya que consideramos que esto sí aumenta la morbimortalidad anual. Los pacientes muertos y los pacientes que no murieron, también se observó una mayor prevalencia de ASA 3 y de ASA 4 en los pacientes que murieron. Los días de espera en los pacientes complicados fueron en promedio 7,4 días y en los no complicados 5,7, es decir, hubo una diferencia prácticamente de 2 días, que en nuestra muestra tampoco fue estadísticamente significativa, pero que creemos que fue por la misma razón, que es el número de la muestra. Y con los pacientes que murieron y los que vivieron, también hubo una diferencia. Bueno, los que vivieron presentaron en promedio 5,6 días y los muertos 7,2, es decir, también hubo una diferencia de casi 2 días de espera para la cirugía. Bueno, con respecto a definiendo un modelo univariado donde se establecieron las complicaciones que pudieron analizarse según este modelo fue fractura lateral, ASA mayor a 3 y parque menor a 4, debido a la muestra, al número de pacientes que se complicaron, que fueron 10, no se pudo analizar para las comorbilidades, pero sí se pudo analizar para los pacientes que murieron, estableciéndose que la fractura lateral no modificó el riesgo de muerte, un ASA mayor o igual a 3, si bien aumentó 3,4 veces el riesgo, en nuestra muestra no fue estadísticamente significativo, y tener un Parker menor a 4 aumentó 12,3 veces el riesgo y sí fue estadísticamente significativo en nuestra muestra. Es decir, los pacientes que presentan una baja movilidad. Bueno,
con respecto a distintos artículos que evalúan lo que venimos nombrando. En el año 2010 se presentó un artículo donde se evaluaron 758 pacientes mayores de 60 años, 78% de los cuales eran mujeres y 22% hombres, una edad media de 84,8 años. Presentaron una mortalidad de 21,2% y lo que establecieron fue que ser hombre, tener un Parker menor a 4 y un puntaje de Charson mayor o igual a 4 se relacionaba con un aumento, o mejor dicho, con una disminución de la sobrevida anual, que se corresponde con los resultados de nuestra serie. En el año 2020 se presentó un artículo donde se realizó digamos, un puntaje adaptado según el score de Charson y la edad, donde se evaluaron 807 pacientes mayores de 40 años que bueno, presentaban fracturas de baja energía, de cadera, 590 de las cuales eran mujeres, 217 hombres. Los hombres, como se viene observando en los distintos estudios, presentaban mayor mortalidad anual en todas las edades, y esta diferencia fue mayor entre los 71 y 80 años, como se puede observar en el cuadro de abajo, que aumenta en base a, que digamos, aumenta proporcionalmente al puntaje de Charson. Otro estudio presentado en el año 2013 fue un estudio prospectivo que se realizó en un pueblo de Australia, a 400 kilómetros de Sydney. Se realizó un estudio prospectivo de todos los mayores de 60 años de esa población entre 1989 y 2010, es decir, 21 años se siguió esta población, que en este punto no habían presentado todavía las fracturas de cadera. En ese momento eran 1.581 hombres y 2.995 mujeres mayores de 60 años, y en estos 21 años ellos observaron 55 fracturas en hombres, de las cuales 36 murieron dentro de estos 21 años, y fracturas en 151 mujeres, de las cuales murieron 86 dentro de este periodo de tiempo. Y a las conclusiones que llegaron fue que los hombres murieron 5 años antes y las mujeres 4 años antes, en relación a población de igual sexo y edad que no había presentado la fractura de cadera, y que cada 3 hombres y 6 mujeres con fractura de cadera se produjo una muerte extra en relación también a población de igual sexo y edad que no había presentado fractura. Con lo cual concluyeron que la fractura de cadera constituye un factor independiente de mortalidad. Bueno, otro estudio, perdón, este es un metaanálisis que se publicó en el año 2010, donde se evaluaron 16 estudios prospectivos para un total de 14.171 pacientes mayores de 60 años, donde identificaron que las causas más comunes de demora quirúrgica eran la no disponibilidad de quirófano, la no disponibilidad de personal quirúrgico y el tiempo que requería la estabilización del paciente previo a la cirugía. Ellos establecieron que la cirugía realizada entre 24 y 72 horas posterior a la fractura disminuyó un 45% de la mortalidad anual y también disminuyó el riesgo de complicaciones, fundamentalmente neumonía y úlceras por decúbito. Bueno, otro estudio que se publicó en el año 2012, donde se evaluaron 720 pacientes, evaluó las implicancias que tenía la cirugía temprana en este tipo de pacientes. Y lo que establecieron fue que aumenta un 5% el riesgo de muerte anual con cada 10 horas de retraso, con lo cual concluyen que la cirugía debe ser urgente en pacientes que no requieran optimización. Bien, como consideraciones finales, dentro de los pacientes que murieron y se complicaron en nuestra serie, observamos una mayor prevalencia de un ASA mayor a 3, mayor o igual a 3. Observamos que la cantidad de días de espera fue mayor. Ambas consideraciones, como dijimos previamente, no fueron estadísticamente significativas, pero creemos que esto sucedió debido al número de la muestra, ya que consideramos que estas variables repercuten en el aumento de mortalidad anual, así también de morbilidad anual. El Parker menor a 4 aumentó 12,3 veces el riesgo de muerte, la mortalidad anual fue del 18% y la mortalidad intrahospitalaria fue del 5%, que esto se condice con las distintas series que sostienen que la mortalidad anual en este tipo de pacientes es del 17 al 33% y la mortalidad intrahospitalaria del 2 al 7%. Con lo cual, las conclusiones que llegamos fue que si bien hay factores que no son modificables,
como son el score de ASA, y todas las comorbilidades previas que presentan los pacientes cuando se presentan con fracturas, que son factores que no podemos modificar en ese momento, sí creemos que se puede realizar, se pueden tomar medidas en cuanto a la cantidad de días de espera, que como nombramos previamente, fue prácticamente 2 días mayor entre los pacientes que se complicaron y los que no se complicaron, y en los pacientes que murieron y no murieron. Creemos que en este sentido se pueden tomar medidas para digamos, mejorar el número de pacientes que se compliquen y que sobrevivan, que no se compliquen y que sobrevivan.